Me presento, mi nombre es José Aurelio, voy a cumplir 20 años de sacerdote el mes que viene. Pertenezco a una congregación, Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, y estoy aquí en San Sebastián en las parroquias de Martutene y de Loyola. Desde que conocí este método de catequesis nos gustó, empezamos a usarlo, vimos que funcionó bien, y por eso ahora, pues a los que lo quieren conocer, con mucho gusto lo explicamos. Bueno, pues dichos estos avisos, vamos a empezar ahora sí. Vamos a empezar rezando, encomendando al Señor, al Espíritu Santo, verdadero y gran catequista interior, el que habla por nosotros y mueve e ilumina el corazón de los niños. Vamos a pedirle a Él que este curso pues, nos sea de provecho, que comprendamos el espíritu de este camino de catequesis y que Él lo haga fructificar. Lo vamos a hacer con esta oración que tenéis en la carpeta. Es del Papa San Juan Pablo II y recoge el espíritu pues, de lo que queremos vivir y transmitir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con la humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu Evangelio. Recuérdame continuamente la fe que deseo irradiar. La he recibido de ti como don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venzan la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, pues un curso sobre el método de catequesis, Viens suis-moi, ven sígueme. Si alguien ha oído alguna vez hablar de este método o lo ha visto utilizar, fácilmente lo identifique diciendo, ah sí, el de las siluetas de cartón. Bueno, es verdad que es el elemento como más distintivo, ¿no? Que a uno le queda en la memoria, ¿veis? Aquí tenemos preparado y efectivamente hay una silueta de cartón. Pero ya comprenderéis que la eficacia del método no depende del grosor de la cartulina, ni del tipo de madera que se usa en el caballete. Hay detrás todo un espíritu, toda una preparación, un horizonte, que es el que es importante conocer. Por eso, quizá alguno se extraña, para conocer un método de catequesis 3 tardes de sesiones. Pues es por esto, porque otro tipo de método quizá basta con presentar el libro, este es el libro del profesor, el libro del alumno, y hay estos materiales pedagógicos. Pero una de las grandes pedagogas de la modernidad, María Montessori, que tendrá sus cosas buenas y sus defectos, lo que queráis, pero tuvo grandísimos aciertos, decía, no es el acto educativo, sino el estilo educativo. Y muchas veces esto es lo que pasamos por alto. No es solo la catequesis no es solo un acto de enseñanza que transmite un contenido, sino que conlleva todo un estilo de transmisión desde la fe. Esto me hace recordar siempre un sacerdote jesuita, un hombre de Dios, murió en olor de santidad, nos decía a los sacerdotes una vez que nos hablaba sobre cómo atender a las personas, y nos decía, mirad, es que tenéis que ser primero padres,
y luego ya predicadores, porque nos pasa a todos que solo escuchamos a quien sabemos que nos quiere. Y es verdad, lo primero para aprender es fiarnos del que nos habla. Luego ya ampliaremos conocimientos y vendrá lo que tenga que venir. Con los niños es igual. Si no perciben de algún modo el amor de Dios Padre que los acoge, y les parecerá más clases. Por eso, para entrar en el espíritu de este método, entender por qué tiene unos determinados contenidos y no otros, por qué se utilizan una serie de recursos de una determinada manera, es importante saber el trasfondo que hay detrás. Y esto nos va a llevar algo de tiempo, pero veréis que es un método precioso, es un regalo para los niños y para los catequistas. Vamos a empezar, por tanto, asomándonos un poco a qué es la catequesis, porque si yo quiero un método, dependerá de lo que pretendo con él. Dependiendo del fin que yo quiera buscar, tendré que usar un camino u otro. Pues vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es el fin de la catequesis? La dificultad es que estamos en un contexto muy problemático para la catequesis. Hay muchas dificultades, de eso somos conscientes. Yo quiero presentar algunas que todos conocemos, sobre todo las que son de tipo externo a la catequesis misma, y luego entrar un poquito más adentro. Entre los problemas actuales, hay unos que son de tipo externo, que son dificultades que nos vienen y hay que soportarlas. El primero, siempre, pues la falta de apoyo familiar tantas veces. Bueno, esto es un hecho, ¿eh? Hay familias excelentes que dan un apoyo a la catequesis de sus hijos extraordinaria, pero también hay otros casos en que no. Y no siempre por malicia, muchas veces por no saber cómo hacerlo o por no haber caído en la cuenta siquiera de que tienen que hacerlo. Pero es un hecho, ¿eh? Muchas veces falta un apoyo familiar. Esto es una dificultad tan seria que muchas veces incluso nos desanima de la labor catequética. Y decimos, es que si los padres no son los primeros que apoyan, no hay nada que hacer. Y como sigamos por esa línea de pensamiento, acabamos con un desánimo encima, ¿eh? O a veces quizá pretendemos llegar primero a los padres para que los padres transmitan, pero eso no siempre es real, ¿eh? Muchas veces los padres mismos no pueden, ni aun queriendo, ¿no? Poniendo buena voluntad, pero también ellos tienen su dificultad de formación, de tiempo, lo que sea. Pero es una dificultad que está ahí. Bien. Otra dificultad, la catequesis es, en el mejor de los casos, 1 hora semanal. Y el resto de las 300 y muchas horas que tiene la semana, tienen otro montón de influencias que normalmente no reman a favor de la fe. Los tenemos 1 horita. ¿Qué podemos hacer en 1 hora? Bueno, es una dificultad. Además, notamos en los niños problemas de concentración. Más quizá que antes, porque también a nosotros nos pasa. Vivimos en un mundo que nos está estimulando continuamente los sentidos, que todo nos atrae y tenemos problemas de concentración. Yo me río de pensar, ¿a quién no le ha pasado? Tengo que enviar un mensaje a fulanito por no sé qué. Coge el móvil, enciende la pantalla, 4 correos electrónicos y 12 mensajes de WhatsApp. A ver qué estará pasando, miro el WhatsApp, así, le contesto a este, más, termino, vale. Y no mandamos el mensaje que queríamos mandar, ¿no? A mí me pasa con muchísima frecuencia. Si a nosotros nos pasa, ¿cómo no le va a pasar a los niños, ¿no? Sobreestimulados por tantas cosas, a veces están, pues eso, muy inquietos, muchos problemas de concentración. Bien, es otra dificultad. Una dificultad que a mí me tiene perplejo, y es la insuficiencia que noto en los medios audiovisuales en los niños, porque en principio les deberían encantar, ¿no? A ver, son vídeos, esto en principio os gusta, ¿no? Pero yo no sé si es por la sobreestimulación audiovisual que tienen. A veces es verdad, es porque los vídeos de tipo religioso dejan mucho que desear a nivel técnico, eso también hay que reconocerlo. Pero hay vídeos de tipo religioso muy buenos, que funcionan muy bien.
Mi experiencia, por ejemplo, los vídeos de Balibán, no sé si los conocéis, con los niños suelen funcionar bastante bien. Pero llega un momento que dan para lo que dan, ya los han visto, si se los pones otra vez, ya lo he visto. A mí me llegó a sorprender cuando con niños de tercero de primaria un día me pidieron por favor que no les pusiera vídeos, cualquier otra cosa. Yo, pero ¿qué os pasa, no? ¿Estáis enfermos? Es algo que también entraña dificultad. Si quizá en otro momento un vídeo les atraía la atención porque era novedoso, ahora parece que estén como sobresaturados. Otra dificultad, notamos, sobre todo en los más pequeños, una falta de capacidad lectora. Lo que tradicionalmente hacíamos, a ver, la página tal, lee, no, nos llevamos la vida en el esfuerzo de leer. Bueno, es otra dificultad que habrá que tener en cuenta en la catequesis, ¿no? Y finalmente, también puede haber problemas de comportamiento. No me refiero a la inquietud propia del niño. San Manuel González, obispo que fue de Málaga, luego de Palencia, grandísimo catequista, maestro de catequistas, les decía, a ver, ¿un niño qué es? 2 bracitos y 2 piernecitas que no paran de moverse. Eso es un niño, ya está, ¿no? Pero eso es normal. Más allá de eso, puede haber problemas de comportamiento que habrá que atajar de alguna manera y tendremos que acertar en el modo. Bien, todo eso son dificultades externas. Creo que son más graves otras dificultades de tipo interno. La primera de ellas, un cierto error de planteamiento educativo. A ver si consigo explicar bien esto. Hablando así a grandes rasgos, pero desde la Ilustración, el desarrollo científico y la revolución industrial, la universidad cambió. Porque en ese contexto el objetivo, a la hora de dar conocimientos, era conseguir personas capaces de desarrollar un ámbito científico o trabajar en el ámbito industrial. De manera que, ¿qué necesito yo para montar un hospital? Pues las piedras, ¿vale? Los materiales, necesito un equipamiento médico, necesito recursos humanos. Entonces necesito una facultad de medicina que fabrique médicos. Son piezas más para ese desarrollo científico o industrial. Concibiendo la educación así, nos la imaginamos como si la mente fuera una caja vacía que tengo que llenar de fichas. Entonces, pues hay que ver cuántas fichas hay que meter en total y cuántos días tengo. Pues a 14 fichas por día. La idea de educación clásica, ya desde la Grecia clásica, Aristóteles, y que recogió con mucho acierto la escolástica medieval, es distinta. La persona misma tiene en sí el potencial para desarrollar el conocimiento. Necesita una guía, alguien que le vaya poniendo delante lo que él necesita asimilar. La idea de cómo funciona la inteligencia en Aristóteles, en Santo Tomás de Aquino, el entendimiento humano es el que engendra conceptos, el que forja relaciones, que necesita los datos que le ofrecen los sentidos y alguien que le guíe, que le vaya ofreciendo más datos, más cosas a tener en cuenta, pero él tiene ya el potencial para crecer en el conocimiento. A nivel de fe, con mayor razón todavía. Los niños, al menos la mayoría que nos vienen, están bautizados. Tienen en sí la vida divina, la vida sobrenatural, el Espíritu Santo actúa en ellos. Propiamente hablando, el catequista no tiene que meter nada desde fuera. Tiene que acompañar esa vida que el niño ya tiene para que se vaya desarrollando, para que vaya creciendo en el conocimiento de la fe que ya tiene. Habrá que ofrecerle los datos de la revelación, porque los necesita para poder asimilarlos,
pero no como quien añade fichas a una caja, sino como quien le pone un tutor a una vid para que la vid crezca por donde tiene que ir. Pero es la vid la que tiene fuerza y vitalidad y energía para seguir desarrollándose. Esta idea de educación es mucho más verdadera, porque es formar personas. Esa es la idea de la universidad. La universitas pretendía eso, la universalidad del conocimiento, no porque fuera eficaz técnicamente, sino porque esa persona quedaba formada, más plena, más capaz luego de vivir, de seguir conociendo, de entregarse. A la hora de plantear la catequesis creo que es importante caer en la cuenta de esto. El niño ya tiene el don de Dios recibido por el sacramento del bautismo. Hay que acompañarlo, conducirlo. Esto ya veréis que determinará la actitud y el planteamiento de este método. Y en segundo lugar, otra dificultad interna a la misma catequesis es el fin mismo que pretende, que es muy singular y muy alto, y eso entraña una dificultad. ¿Cuál es el fin de la catequesis? Vamos a empezar por lo que significa catequesis. Siempre hay que poner algo en griego, si no parece que uno no sabe, ¿no? Entonces, así ya parece que uno ha estudiado mucho. La palabra catequesis viene de ahí, de catégesis. Es un verbo griego, que es kategeo, que está compuesto de dos palabras, kata y egeo, eko. Kata significa de arriba a abajo. Es una preposición local, algo que está cayendo del tejado va de arriba a abajo. Pero también tiene el sentido figurado de penetrar por completo. Como nosotros diríamos, de la cabeza a los pies. Esto me ha afectado de la cabeza a los pies. Bueno, este es el sentido figurado de kata. Y egeo, eko, es un verbo que significa resonar. Es el mismo que nosotros tenemos en la palabra eco. El eco que resuena, viene de ahí. La catequesis, los primeros cristianos la entendieron así. Es hacer resonar, eco, hacer resonar de la cabeza a los pies el Evangelio en una persona. Que el Evangelio impregne, penetre a una persona por completo. Comprenderéis que el fin, pues no es fácil, ¿no? Supone una dificultad. Me importa captar esto para que no lo confundamos con la enseñanza religiosa escolar, que es otra cosa. La enseñanza religiosa escolar es una educación en la fe en un ámbito académico, diríamos. Se trata de formar a la persona para que sea capaz de dialogar con el mundo acerca de su fe, desde la razón si es necesario, si el otro no tiene fe. Es una educación de otro tipo, enseñanza religiosa escolar. La catequesis no es eso, sino hacer que el Evangelio penetre por completo. Tampoco la catequesis es una extraescolar de tipo religioso, y encima sin examen, con lo cual se puede uno portar mal y no pasa nada. No. A veces los niños se confundían en esto. Yo notaba pues que no querían venir a la catequesis, ¿no? Que a la puerta no todos eran igual de expresivos, pero alguno me encontré tirando de la madre queriendo salir por piernas. En parte me parece que por esto, por confundirlo con otra religiosa otra extraescolar más de tipo religioso. El lunes tenemos fútbol, el martes piano, el miércoles catequesis, el jueves danza y el viernes judo, ¿no? Y papás, por favor, dejarme respirar, ¿no? La catequesis es la única diferencia: por la mañana hacemos fichas de animales, por la tarde hacemos fichas de santos, ¿no? Tampoco es eso la catequesis, sino esta expresión, hacer resonar completamente. Y la pregunta que todos llevamos en el alma es si lo estábamos consiguiendo, porque notamos que algo falla a la hora de transmitir la fe. Os invito a coger la primera hoja que teníais ahí en la carpeta. Es el número 5 de Catequesi Tradende. Voy a poner aquí en la diapositiva el párrafo que más me interesa, que es la última frase.
cuando ahí en la hoja dice en este sentido, el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Me interesa eso primero. El fin definitivo. Quiere decir, si lo conseguimos, el método sirve. Si no, por muy bueno que sea el método, hemos cerrado el tiro. El fin definitivo, más allá de otras consideraciones, es poner no solo en contacto unos conocimientos acerca de la fe, eso es solo un contacto, porque los podemos tener igual acerca del Islam o del budismo. Eso es contacto con una realidad de tipo religioso. La catequesis no puede quedarse ahí, con dar al niño una información de tipo intelectual, sino poner no solo en contacto, sino en comunión. Y por si acaso el Papa insiste en lo que eso significa, en intimidad con Jesucristo. Forjar una intimidad con Cristo el Señor que lleve a la comunión con la Santísima Trinidad. Eso es lo que pretendemos. No es poca cosa y desde luego está más allá de nuestras manos y de cualquier método que ingenie la inteligencia humana. De ahí su dificultad. Aún así, siempre hemos sido conscientes de que la catequesis tenía más de una dimensión, más que solo la dimensión intelectual. En la parroquia, cuando yo llegué aquí a Loyola y Martutene, el primer día de la catequesis entregábamos a los niños una estampa, una tarjetita, donde aparecía esto, las 4 dimensiones de una catequesis para que sea verdadera catequesis. El conocimiento, hay que asimilar la doctrina de la fe, la oración, hay que hacer una educación en la vida de piedad, celebrar, hay que presentar y enseñar a vivir los sacramentos, y vivir todo lo que es la vida evangélica, la moral cristiana. Pero me parece que aquí con frecuencia cometemos un error. Sabemos que esas son las 4 dimensiones, pero nos quedamos tranquilos y pensamos que lo hemos conseguido porque editamos un libro que tiene esas 4 partes: el credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración. De hecho, es la estructura del catecismo de la Iglesia Católica. Y el problema es que en un libro está solo el conocimiento de todas esas partes, pero está solo el conocimiento. Solo hemos cubierto la primera de las casillas. De las demás, tenemos solo el conocimiento. En un libro no hay más. Y si la catequesis se queda en transmitir un libro, pues nos faltan 3 dimensiones que no estamos transmitiendo y no conseguimos el fin. San Juan Pablo II tiene otro texto en el que, hablando de la catequesis, habla de la catequesis que puede convertirse en escuela de oración, y dice: gracias a este coloquio, este trato con Dios, lo que se escucha y se aprende no se queda solo en la mente, sino que conquista el corazón y tiende a traducirse en la vida. En efecto, la catequesis no puede limitarse a anunciar las verdades de la fe. No puede limitarse a anunciar las verdades de la fe. Y mira que es importante. Yo soy profesor de teología dogmática, me importa el credo muchísimo, ¿vale? Me dedico a eso. Pero no podemos limitarnos a transmitir solo eso en catequesis. La catequesis no puede ser una especie de clase de teología adaptada a niños, sino que debe procurar suscitar la respuesta del hombre, que penetre de arriba abajo, a fin de que cada uno asuma su propio cometido en el plan de la salvación y se muestre disponible, pronto, dispuesto,
a ofrecer la propia vida para la misión de la Iglesia. Lo que se escucha y se aprende no queda solo en la mente, sino que conquista el corazón y tiende a traducirse en la vida. Bueno, aquí están las dificultades. ¿Cuál es la propuesta de este método, de este camino de catequesis? Ven, sígueme. La propuesta es abordar estas 4 dimensiones en la sesión misma de la catequesis. ¿De qué manera? Primero, toda la sesión tiene lugar en un clima de oración. La oración no es un apéndice a la hora de catequesis, que al final vamos a la capilla y rezamos un poco. Toda la sesión está en un clima de oración. Desde el inicio, que comenzamos con una oración sencilla, típica, antes, al acoger a los niños, empezamos rezando algo, pero no es solo eso, sino que luego la transmisión del contenido doctrinal se hace mediante la escucha de la palabra de Dios en actitud orante. Lo primero que se hace es invitar al niño a que abra el corazón a la acción del Espíritu Santo, se reza, se pide ese Espíritu Santo, se lee la Biblia, se aprende la doctrina leyendo de la Biblia, lo cual supone un cierto trabajo de meditación de la palabra de Dios. El niño va comprendiendo, se va suscitando en él la respuesta. Después de ese rato hay un momento explícito de oración silenciosa. ¿Pueden los niños orar en silencio? Os sorprenderíais. He visto cosas preciosas, ¿no? Cuando un niño capta de verdad, los niños son muy limpios para con Dios, y rezan. Esa foto que veis no es un montaje, ¿no? Los niños entran en oración, es una cosa preciosa. Luego vienen otras partes que explicaremos después, pero antes de despedir a los niños se les vuelve a recoger, a ver hoy, ¿qué hemos recibido? ¿Con qué nos vamos a ir de aquí? Y se vuelve a pedir a Dios, se les envía como testigos de eso que han aprendido, y un niño en esto es fabuloso porque no hay respetos humanos, ¿no? Él es misionero de la alegría de ser amigo de Jesús sin ningún problema. Todo es en un clima de oración. Y además, a lo largo de las sesiones y de los años, van apareciendo todas las formas de oración: petición, alabanza, adoración, intercesión. Con lo cual, la sesión misma de la catequesis se convierte en escuela de oración. Y así podemos cumplir esta dimensión que la catequesis debe conseguir: transmitir el arte de la oración. No solo explicarle al niño lo que es rezar, o que se aprenda a rezar es tratar con Dios nuestro Padre y pedirle dones, sino que rece, que aprenda el arte de la oración rezando. En segundo lugar, se entrega íntegramente el contenido de la fe. No se renuncia a ningún contenido doctrinal, porque estaríamos perdiendo el tiempo, no se renuncia. Mediante este montaje de maderas y siluetas que veis ahí, o este que tenéis aquí, ese que veis en imagen es la creación del mundo visible. De una manera tan sencilla, con esas siluetas de cartón, pero leyendo la palabra de Dios, el niño recibe el mensaje íntegro de la verdad de la creación. No un tratado completo sobre la creación. Eso, si algún día estudia teología, ya lo aprenderá. Pero la verdad de que el mundo es creado por Dios por amor, esa le queda clara el primer día, ¿no? El contenido doctrinal, a través de este sistema, se transmite íntegro. Con lo cual, satisfacemos también ese ámbito del conocimiento que debe integrar una catequesis completa. En tercer lugar, ofrece un camino para vivir la vida moral cristiana. En la sesión misma hay un momento al principio de acogida de los niños. Es un momento valiosísimo
para preguntarles qué tal, que cuenten. A veces te cuentan problemas que no saben cómo solucionar, dificultades que han tenido. Es una ocasión para educarles en la vida moral concreta que ellos están viviendo. También para que se ejerciten en la caridad. Si otro está hablando, le dejo hablar, y es un camino de educarlos también, que se expresen pues sin faltar al respeto, y no digan de otros lo que no deben, etc. Y hacia el final de la sesión hay otro momento, que es el que veis ahí en la foto, en el que se realiza una actividad de tipo manual, compartiendo ese momento entre todos. Es ocasión también para aprender generosidad, porque quizá yo quiero usar lo mismo que el otro, pues no se lo arranco de la mano, ¿no? Y el catequista le enseña, es que lo necesito, bueno, pues pídeselo a ver qué pasa, igual. Y es que ya se lo he pedido, ¿se lo has pedido por favor? No, pues prueba. Es que dice que no, bueno, pues espera, la paciencia es una virtud que también hay que educar. Y es momento también de experimentar la alegría de la vida moral cristiana. Ese día que veis ahí en la foto era la catequesis de la resurrección. Como habían vivido de una manera tan íntima, tan personal, el misterio de la pasión y muerte del Señor, cuando llegó el día de la resurrección fue una fiesta, o sea, no cabían en sí de alegría, fue muy sorprendente. La cruz donde ellos habían visto morir a Cristo, la transformaron, a base de pegarle flores, en un signo de luz, de vida y de resurrección. Pero no se quedó en la cruz de cartón que hicieron, ¿no? Se les notaba a ellos con una alegría intensa, especial. Quisieron hacerse una foto con la cruz, que por eso la tengo, yo no suelo hacer fotos, me olvido siempre, pero lo pidieron. Y les faltaban brazos para elevar la cruz, ¿veis? Uno se subió a una silla incluso. Es experimentar la alegría de vivir con Cristo, es una educación en la vida moral cristiana enormemente necesaria, el gozo de la fe. Y a lo largo de los cursos, evidentemente, van saliendo todos los temas de la moral cristiana, desde los 10 mandamientos, las virtudes van apareciendo a medida que el niño es capaz de ir recibiéndolo. Con esto conseguimos que en la sesión misma de la catequesis podamos transmitir no solo la teoría de lo que está bien o está mal, sino hacer al niño experimentar el gozo de hacer lo que está bien, ¿no? El gozo de vivir en la verdad y en el bien. Y por último, la catequesis tiene que conducir a vivir los sacramentos. A lo largo del método, claro, conducir a vivir un sacramento, vamos a poner el sacramento de la confesión, no es solo explicarle al niño, mira, hay 5 cosas necesarias para confesarse bien, examen de conciencia, dolor, venga, hazlo. Hace falta un acompañamiento también de vida interior. Entonces, cada curso, según la edad que tiene el niño también y lo que está necesitando, tiene como un trasfondo, una insistencia general. El despertar a la fe, pues la insistencia es que el niño goce de la alegría de haber recibido el bautismo y ser cristiano. Eso es lo que acompaña todo el curso. Hacia el final se explica el sacramento del bautismo, que ellos ya han recibido, y se les invita a dar gracias. Pero es verdad que quizá alguno no lo ha recibido. En ese momento nos pasó en Loyola en un grupo, una niña no estaba bautizada. En ese momento pidió el bautismo. Pues yo quiero bautizarme. ¿Por qué lo pidió con tanta firmeza? Porque llevaba todo un curso conociendo, experimentando, rezando, el gozo que era haber recibido el bautismo, ser hijo de Dios, recibir la gracia. Ella quería. Fue bonito porque ese camino no lo había hecho sola, sino en el grupo de catequesis. Para los demás niños fue una alegría inmensa que ella recibiera el bautismo. No vimos por ningún lado
la típica envidia de, jo, ahora esta es la protagonista, ¿no? No, se alegraron con ella, muy de corazón, ¿no? Fue muy bonito. Había sido para ella todo ese curso una preparación al bautismo, además de aquella sesión concreta en la que se habló del bautismo. Este montaje que veis en pantalla es del primer curso de catequesis, que corresponde a segundo de primaria. Es el día que se les presenta el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque en segundo de primaria, lo veremos despacio pasado mañana, pero adelanto, lo que al niño le está pasando es que se está despertando su inteligencia discursiva. La inteligencia ya le funciona desde hace mucho, pero el razonamiento, la capacidad de razonar, hilar cosas, y entonces está empezando a darse cuenta de que él no es omnipotente. Antes no se lo ha planteado. Antes un niño le pregunta, mamá, ¿quién ha puesto ahí la luna? Pues un hombre con una escalera muy alta, que la puso ahí y la dejó. Ah, pues perfecto, no hay problema. ¿Y podremos subir? Sí, cuando seas mayor, perfecto. Ningún problema. A esta edad ya no. Mamá, pero las escaleras no son tan grandes. Hay límites en la vida, ¿no? Empieza a experimentarlos. El límite más duro es el límite interior. Él hará propósitos y no podrá cumplirlos siempre. En ese momento es crucial que el niño sepa que eso no es la última palabra. Por tanto, es muy necesario insistir en la misericordia de Dios. Durante todo ese curso, todo tiene ese trasfondo, desde la creación hasta la encarnación, todo. La misericordia de Dios. Cuando llega este momento, que es la sesión número 32 ya, el niño lleva 31 asimilando, interiorizando lo que es la misericordia de Dios. En este momento basta con explicarle lo concreto del sacramento, pero no es que se le prepare en un día, se le ha preparado todo un curso. Fue muy bonito, el problema es que no lo puedo contar, pero cuando llegó ese día y tuvimos las confesiones con ellos, yo me quedé asombrado de hasta qué punto habían entendido y asimilado la misericordia de Dios, lo que es la vida cristiana, lo que está bien y lo que está mal, el deseo de seguir a Jesús. Fueron unas confesiones preciosas. Esto es acompañar a vivir un sacramento, ¿no? No solo explicarle, te tienes que arrepentir e intentar no volver a ser malo. Sí, pero no, vivir un sacramento no es eso, ¿no? Entonces, con todo este acompañamiento, conseguimos que sea una auténtica celebración, que a lo largo de las sesiones se ha preparado y en una de las sesiones, finalmente, el niño experimenta ese gozo. Bien, pues esta es la propuesta de este camino catequético. Os quería contar ahora... bueno, sí, es lo que os decía, las 4 dimensiones se explican. Bien, os decía, os quería contar ahora de dónde viene este método, por qué nace, porque también nos ayuda a situarnos en lo que pretendemos. El método nació en un contexto difícil para la catequesis. Detrás de él, en el origen, está el beato María Eugenio del Niño Jesús, beatificado hace 3 años y pico. Él falleció el 27 de marzo de 1967, era carmelita, y fundó un instituto, el Instituto Notre-Dame de Vie, en Francia, junto con Marie Pilat. Esta es la cofundadora. Y 3 días antes de morir, el beato María Eugenio, casi como testimonio vital para el instituto que él había fundado, les dijo estas palabras: os pondréis enseguida a la catequesis
para que los niños conozcan la profundidad del amor de Dios. Testamento vital. Para su instituto, os pondréis de inmediato, sin perder el tiempo, a trabajar en la catequesis. ¿Por qué? Lo central, que los niños conozcan la profundidad del amor de Dios. ¿Qué había pasado para que ese sea su testamento vital a la congregación que él funda? Lo que había pasado es que se habían encontrado con una catequesis en dificultades. La cofundadora, María Pilar, junto con otras dos, eran 3 maestras de escuela, al llegar a un colegio y empezar a ser maestras, quisieron también dar catequesis a esos niños. Lo propusieron y el director, un poco compasivo para con ellas, les explicó: mirad, es que estos niños pues tienen vidas desestructuradas, muchos no tienen familia, hemos recogido algunos de la calle, no prestan atención, son indisciplinados, no pierdan el tiempo, no hay nada que hacer. No, dedíquense a otra cosa porque catequesis no, ya nos cuesta lo demás, no hay nada que hacer. Bueno, pues un poco descorazonadas se fueron al beato y él les hizo un planteamiento como muy simple. ¿No hay nada que hacer? Bueno, eso habrá que verlo. Vamos a ver, 2 cosas. Primero, esos niños tienen capacidad de Dios, son capaces de conocerlo, tienen alma, son capaces de conocer a Dios. Y segundo, Dios desea enormemente llegar a esos niños. Pues si ellos son capaces y Dios lo desea, algo se podrá hacer. Vamos a trabajar en ello, ¿no? Con ese planteamiento, ¿nada ayuda? De acuerdo, pues lo haremos sin que nada ayude. Insistieron sobre todo, primero, no tenemos nada en el contexto que ayude, pero tenemos al niño delante de nosotros. Vamos a intentar llegar a su corazón, vamos a hablar a él. Y segundo, los niños, igual que los adultos, para asimilar algo necesitamos que nos lo repitan. Pues vamos a repetir muchas veces lo más importante. Y así empezó. A mí esto me anima mucho, ¿no? Cuando uno ve su propia catequesis en dificultades, bueno, pues este método nació para eso, ¿no? Para ayudar en momentos difíciles. Es muchas veces situación de niños de nuestras parroquias que los pobrecitos sin culpa de nada, pero ya traen vividos más de un trauma y más de 2. Bueno, pues para ellos es este método, porque no pasa nada. La vida tiene reveses, hay sufrimientos, nada ayuda, bien, pero el niño tiene capacidad de Dios y Dios quiere llegar a él. Así empezaron unos libros. Una pedagoga, Noël Leduc, empezó a trabajar con niños muy pequeñines, 3, 4, 5 años. Y empezó con este objetivo. Vamos a dar el mensaje central, importante, irrenunciable. Son libros con imágenes de ese estilo que veis en pantalla, con los textos evangélicos y mini comentarios, y un libro que se editó de forma que se puede desplegar, incluso quedar de pie, y al niño le sirviera casi como un retablo de oración. El problema es que los niños luego crecen, y ya llega el ámbito escolar y parroquial. Le pidieron que siguiera trabajando para edades más mayores, que son las que nos llegan en las parroquias. Y así surgió este método, Viens suis-moi, ven sígueme, que es este tipo de libro que algunos ya conocéis. Bien, vamos a ir a por el corazón del niño, vamos a repetirle mucho lo más importante. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en el fondo hay que ayudar al niño a que haga el mismo camino espiritual que hemos hecho nosotros, el mismo, porque no hay... las almas encuentran a Dios y Dios es el mismo para todas. ¿Cuál ha sido ese camino? Porque los grandes hitos de ese camino
serán los que marquen la orientación del método, lo que pretendemos, lo que buscamos con cada cosa que hagamos, sea explicar un tema, sea corregir un comportamiento moral, sea educar en la oración. ¿Cuáles son los grandes horizontes, las grandes orientaciones? ¿Qué vamos buscando en lo que acompañar al niño para que en él se suscite esa respuesta de fe? Bueno, pues primero, la vida cristiana de todos nosotros, la vida cristiana consciente, empezó cuando descubrimos asombrados lo que Dios había hecho por nosotros. Dios nos amó primero. El descubrimiento de las maravillas de Dios es el inicio de nuestra vida espiritual y nuestro trato con Él. En un momento de la vida, porque caímos en la cuenta, porque tuvimos un apuro y Dios respondió, lo que sea. Pues esto será lo primero. Para que un niño lo descubra, habrá que hablarle del proyecto de amor de Dios, del amor infinito de Dios. Vamos a ir haciendo una lista. La primera gran orientación será eso, revelar el proyecto del amor infinito de Dios. Para que el niño al descubrirlo pueda asombrarse y querer responder. ¿Qué fue lo siguiente? Claro, al descubrir y asombrarnos ante Dios, también descubrimos otra cosa. Y es que Dios tenía un plan para nosotros, que nos había creado de una determinada manera, que tenía un designio para el ser humano, que la persona tiene que responder y por tanto tiene libertad y puede amar. Lo que fuimos descubriendo fue una auténtica catequesis sobre qué es el ser humano. Nosotros ante Dios nos descubrimos a nosotros mismos. Recordaréis todos aquella frase, solo Cristo revela el hombre al propio hombre. Pues es así. Por tanto, la siguiente gran orientación será esa, descubrir la belleza de la persona a la luz de Dios. Cuando comprendimos lo que éramos, entendimos lo que no nos hacía felices. Y supimos que ese hueco de nuestro corazón solo lo llenaría Dios. Si no descubrimos lo que somos, seguiremos buscando la felicidad en cualquier sitio. Pero solo cuando entendemos realmente al ser humano, entendemos que su fin y su felicidad es Dios. Por tanto, que el niño descubra quién es Él, descubrir la belleza de la persona a la luz de Dios. En tercer lugar, ¿está Dios? ¿Estamos nosotros? Pues el deseo de amistad. Yo no quiero separarme de este Dios que me hace feliz. Y quisimos conocerlo más y tratar más con Él y entramos en vida de oración. Esta será la tercera gran orientación de este método. Introducir en el diálogo de amor con Dios. Que el niño deje de ver a Dios como un objeto de estudio y empiece a verlo como un amigo. Después de eso, ¿por qué hemos seguido siendo cristianos con perseverancia? Bueno, porque en el fondo hemos descubierto que ahí está nuestra felicidad, que a pesar de tantos tropiezos en la vida, Dios sigue fiel, que no nos abandona y que tiene remedio para esos tropiezos que nos dañan. El mal que nos provoca el pecado tiene su solución en la misericordia de Dios. Por eso nunca más hemos querido alejarnos de Él. Esta será la cuarta gran orientación, manifestar el poder de la misericordia de Dios, capaz de hacernos felices a pesar de las limitaciones, de los pecados. Y una vez que uno descubre ese gozo y esa alegría, se da cuenta que no le llega, no cae como un meteorito, Dios sabe de dónde. Él lo ha recibido de alguien, al final de la Iglesia, a través de sus padres, de su catequista, descubre la alegría de compartir esa salvación que se ofrece a todos en un pueblo de salvación. Esta sería la quinta gran orientación, compartir la alegría de la salvación de Dios ofrecida a todos. Soy parte de un pueblo en el que vivo y gozo de esta fe. 5 grandes orientaciones que tendremos que fomentar en el niño. Bien,
Esto a lo mejor se dice fácil, pero se hace difícil. ¿Qué método pedagógico seguiremos? Pues mirad, si Dios lo ha hecho con nosotros, ¿por qué no dejar que sea Él mismo el que lo haga con los niños? ¿Cómo lo ha hecho Dios? Pues a lo largo de una historia de la salvación. Lo primero que hizo, ya no caben más cosas ahí abajo, vamos arriba. Lo primero que hizo fue manifestarse como Dios Padre, Creador y Padre. Pues esto será como un primer momento pedagógico, hablar a los niños de esa paternidad de Dios, para que abran los corazones a ese amor de Dios. Pero después, Dios se hizo hombre, se encarnó, se reveló en Jesucristo, Dios Hijo, y descubrimos que ese amor de Dios que había provocado la creación, no solo era un amor espiritual, inmaterial, sino que ahora tenía su sede y fuente en el corazón de ese Jesús que se presentaba ante nosotros. Y ese amor contemplado en el corazón de Cristo se nos entregó por el don del Espíritu Santo para que fuera el amor de nuestra propia voluntad. Dios Espíritu Santo, en su venida de Pentecostés y en su venida cotidiana, permite que amemos como hijos de Dios a los demás. Esa ha sido la pedagogía divina. Dios Padre, Dios Hijo que se revela haciéndose hombre, Dios Espíritu Santo que viene con su fuerza sobre nuestra vida. Bien. Intuís que la disposición de las listas no es casual, porque ahora, si trazamos una cuadrícula sobre ellas, nos queda un cuadro, y ahora solo habría que rellenarlo. Solo habría que rellenarlo buscando qué temas, qué textos de la Sagrada Escritura, qué mensaje podemos dar al niño que le revele el proyecto del amor de Dios desde Dios Padre, o que lo anime, lo introduzca en el diálogo de amor con Dios desde la vida de Cristo, o que le permita descubrir la belleza de la persona humana a la luz del Espíritu Santo. Habría que buscar esos temas. ¿Hacemos la magia? Está ya hecho, no hay que hacerlo. Gracias a Dios, está ya todo preparado. Y por eso, estos son los 35 temas que hay en un curso de catequesis. Desde el primero, la creación del mundo visible y del invisible es mostrar al niño el asombro de la creación para que descubra que detrás está el amor de Dios. Revelar el proyecto del amor infinito de Dios. Pero luego dentro de la creación de la persona humana, para que desde Dios Padre Creador el niño descubra la belleza de la persona creada a imagen de Dios. Después, los temas de la oración, que introducen la vida interior, el pecado que puede romper esa vida interior, esa amistad, pero junto con la salvación, Dios lo restaura, son temas que lo introducen en ese diálogo de amor con Dios Padre, desde Dios Padre. El niño experimentará las dificultades y entonces están los temas de la conciencia, presentada como un regalo de Dios. Y los niños lo experimentan así, porque una vez que han descubierto la creación, el amor que Dios les tiene, desean vivir en comunión, hay algo que se lo puede impedir, que es el pecado. Ellos quieren saber lo que desagrada a Dios para no hacerlo. La suerte es que tenemos conciencia que nos avisa. No hay peligro, nos daremos cuenta. Y junto con eso, la plenitud del bien, la misericordia de Dios triunfa en los santos, la felicidad en las virtudes humanas de los santos. Para terminar, desde Dios Padre todavía, en el primer pueblo, el pueblo de la primera alianza, esa alianza de Dios Padre con Israel, muestra esa alegría de compartir la salvación de Dios ofrecida a todos. Llegados ahí, volveremos a asombrar al niño porque Dios no solo ha creado el mundo,
Él ha venido al mundo, se ha hecho hombre, ¿no? Más de lo que podíamos esperar. Y entonces el Adviento, la Navidad, la infancia de Jesús, contemplar el asombro, el sobrecogimiento ante Dios que se ha hecho como yo. Desde Cristo, ¿cómo aprendemos sobre la persona humana? Gracias a su llamada. Al llamarnos a seguirlo, la llamada a los apóstoles, por ejemplo, manifiesta su plan para la persona humana. En el seguimiento de Cristo, cómo la persona humana tiene libertad, puede seguirle, puede negarse. Es el descubrimiento de la voluntad, de la libertad desde Cristo. Y hay animar a la comunión con Cristo, desde textos del Evangelio y desde milagros, que van ofreciendo esos horizontes, la esperanza, la fe y la caridad. Aparecen las virtudes que nos hacen vivir en comunión con Dios, que son las virtudes teologales. Desde la vida de Cristo, la fuerza de la misericordia se ve en la gratuidad del amor, del que Cristo nos tiene y del que nos invita a tener. Y finalmente, la alegría de la salvación, que desde Cristo la contemplamos en su pasión, muerte y resurrección. Bien, pues no han terminado los asombros. Eso nos habría bastado, pero aún hubo más. Dios Espíritu Santo vino a habitar no ya en una humanidad concreta, como hizo el Hijo, que se hizo hombre, sino a habitar en nuestro propio corazón. La Ascensión y Pentecostés son ese nuevo asombro del don de Dios, que parecía que no podía hacer más, pues aún hizo más. Desde esa acción del Espíritu Santo en nosotros descubrimos la belleza de la persona humana, porque en nosotros suscita, da una serie de dones, los 7 dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, nos hacen conocer la belleza de la persona humana, lo que puede llegar a hacer Dios en ella, ¿no? De plenitud, de salvación, de santidad. El diálogo con Dios vendrá desde la vida de los primeros cristianos, contemplar cómo esa comunión con Dios y con los demás se vivía en las primeras comunidades y los auxilios que tenemos para recibir esa vida divina, esa comunión con Dios a través de los sacramentos. Ahí irán apareciendo cada año un sacramento, según el tema del curso, según la edad del niño, el sacramento que más propiamente el niño necesita asimilar y comprender. En segundo de primaria será la confesión, en tercero de primaria será la Eucaristía, en cuarto será en general la vida litúrgica de la Iglesia, en quinto se les presentará ya la confirmación, no para que se confirmen en quinto de primaria, eso depende del obispo de cada diócesis, la disciplina sacramentaria, pero sí porque en ese momento es cuando mejor puede entender el niño lo que es el don del Espíritu Santo para su vida. Lo veremos despacio el miércoles, lo que está ocurriendo en él necesita esa luz de la fe sobre la confirmación. En los apóstoles, que reciben el Espíritu Santo y que se lanzan al mundo, se manifiesta el poder de la misericordia, porque eran pecadores como nosotros, y aún así Dios hizo maravillas. Por eso ahí serán el testimonio de los apóstoles para manifestar el poder de la misericordia de Dios, y esa salvación que compartimos está llamada a durar para siempre. Ahí aparecen los temas del retorno glorioso de Jesús al final de los tiempos y de la vida eterna, y un último tema sobre la Iglesia del cielo y de la tierra. En concreto es un tema sobre la Virgen, el papel que ella ejerce, esa protección maternal sobre la Iglesia de la tierra y como reina de la Iglesia del cielo. Por eso son esos 35 temas y no otros, y por eso en ese orden. Este esquema, además, veis que las 5 grandes orientaciones se repiten varias veces a lo largo del curso. Además, son los mismos temas todos los años, se vuelven a repetir. No igual, pero los mismos temas.
con pasajes bíblicos diferentes, adaptados a la edad del niño, que va creciendo, va cambiando y por tanto necesita nuevos contenidos de revelación, pero siguen siendo los mismos. A lo largo de 2, 3 años, pensad la cantidad de veces que hemos mostrado al niño las maravillas de Dios para que pueda asombrarse de lo que Dios lo ama. No tenemos más ayudas externas, pero tenemos al niño y un mensaje muy importante que darle, a base de repetir, repetir y repetir. Y por último, bueno, no, vamos a parar aquí, llevamos ya. Sí, vamos a hacer un descanso. En la siguiente parte veremos ya cosas más prácticas. Esta primera sesión era más teórica, un poquito más dura, pero es bueno ver todo este planteamiento, ¿no? Porque luego a la hora de llegar y dar un tema, esto nos puede ayudar mucho por dónde tienen que ir nuestras insistencias. Este cuadro os lo dejo aquí por si queréis coger. ¿Vale? Podía haber avisado antes, ¿verdad? Aquí lo tenéis todo, ¿vale? Podéis coger y llevar así le vais echando un vistazo. Y luego seguimos ya con cosas prácticas.